A continuación estudiaremos el manejo renal de sodio en el túbulo distal y en el túbulo colector. Acá nuevamente está la lista de logros de aprendizaje, que no les voy a leer, la pueden leer ustedes. Y volvemos a esta diapo que hemos visto en varias de las cápsulas en las cuales revisamos el manejo renal de sodio y cómo del total de la carga filtrada en los glomérulos, solamente una cantidad menor al 1% es excretada. En esta cápsula en particular veremos los dos últimos segmentos del túbulo renal que corresponden al túbulo distal y al túbulo colector, en los cuales se reabsorben 5 y 3% aproximadamente de la carga filtrada total. El túbulo distal, como vemos en esta figura que está acá a la derecha, corresponde a este segmento, que es el segmento más corto en el túbulo renal, ¿no? Y puede ser anatómicamente subdividido en 3 segmentos. El túbulo distal propiamente tal, de los cuales hay un segmento inicial o DST1 y un segmento tardío que se le denomina DST2, y un segmento aún más corto que es el túbulo conector que vemos acá, ¿no? Estas células no solamente son anatómicamente diferentes, sino que hay diferencias funcionales de las cuales no vamos a ir mucho en detalle. En este capítulo no es uno de los objetivos de este curso, pero algo que podemos ver claramente es que estas células del túbulo distal DST1 y DST2 tienen una mayor capacidad de transporte, y es por eso que poseen una gran densidad de mitocondrias comparado con las del túbulo conector, que tienen menor capacidad de transporte, no es transporte tan dependiente de la bomba de sodio, y por eso poseen menos mitocondrias. Y en la figura de la izquierda vemos un corte de corteza renal, en el cual observamos que en el centro un segmento de un túbulo distal, que se distingue fácilmente porque es de mucho menor diámetro que los túbulos proximales, que son los más abundantes en la corteza, ¿no? Y entre medio vemos algunos pequeños capilares peritubulares. Bueno, el túbulo distal es responsable de la reabsorción del 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio, como vimos anteriormente. También tiene como otra función la secreción de potasio. Y este segmento, a diferencia de los anteriores, es altamente regulado por distintos tipos de hormonas. Por ejemplo, la hormona aldosterona regula la reabsorción de cloruro de sodio, mientras que la hormona antidiurética, o ADH, estimula la reabsorción de agua también en este segmento, al igual que en el túbulo colector. Aquí el transporte de cloruro de sodio es inhibido por fármacos con actividad diurética, como lo son del tipo tiazidas, como la hidroclorotiazida, que es un fármaco muy común para el tratamiento de la hipertensión, ya que al aumentar el volumen de orina que es excretado, permite disminuir la volemia y con ello bajar la presión arterial. Vemos acá en el diagrama de la derecha este segmento del túbulo distal, en el cual vemos que es de bajo flujo porque mucho del volumen ya se ha reabsorbido hasta este punto, y tiene una molaridad de 150 milimolar. Como hay transporte de cloruro de sodio, también también hay esto significa que en este, y como también hay transporte de agua, la osmolaridad varía levemente, puede permanecer igual o aumentar levemente hacia 300 milimoles por litro, ¿ya? Y hay un descenso del flujo debido a la reabsorción de fluido que ocurre acá, ¿no? Cabe recordar que este segmento va desde las células de la mácula densa, que son las últimas células del asa gruesa ascendente de Henle, hasta que se conecta con el túbulo colector, ¿ya? Aproximadamente unos 12 túbulos distales se conectan por cada túbulo colector, ¿ya? Y este segmento, como mencioné anteriormente, es altamente regulado. Las hormonas que más actividad tienen sobre este segmento es la reducción de cloruro de sodio y de agua, y la secreción de potasio son la hormona aldosterona y la hormona antidiurética. Esta figura muestra el mecanismo molecular para la reabsorción de cloruro de sodio
en el túbulo distal, vemos que sodio y cloruro, iones sodio y cloruro, que están en el fluido tubular, son cotransportados a través de un mecanismo eléctrico neutro por el cotransportador sodio y cloruro, o NCC. ¿Ya? Una vez que el sodio ingresa al interior de la célula, dado que tiene una gradiente electroquímica muy favorable, este sodio es transportado a través de la membrana vasolateral, a través de la bomba de sodio, mediante el intercambio con iones potasio. En tanto que el cloruro, que ingresa a la célula, puede ser transportado por dos mecanismos, que son muy similares a los que vimos anteriormente, para el Assange, que es a través de un canal de cloruro, que es el CLCKB, ¿no? Que permite el transporte hacia el intersticio, que está en el lado vasolateral, o también es cotransportado con potasio a través de este cotransportador potasio cloruro y su forma 4, que es el KCC4, con lo cual ambos iones son transportados. Y con esto se logra reabsorber cloruro de sodio y aproximadamente 5% de la carga filtrada para ambos iones. Dado que este segmento tubular tiene un lumen negativo, ¿ya? Permite que cationes puedan ser también secretados hacia el lumen, y uno de ellos es el potasio. Entonces, estas células también se caracterizan porque son capaces de secretar potasio a través de este canal que es el ROMK, que es muy similar al de la SAGEL, es una isoforma distinta, pero para efectos de este curso consideren los que son iguales, con lo cual parte del potasio que debemos eliminar por la orina se elimina en este segmento. ¿Ya? Como mencioné anteriormente, existen drogas diuréticas como las tiazidas, una de las más comunes, la hidroclorotiazida, que son inhibidores específicos de este cotransportador NCC. Y al inhibir la actividad de este cotransportador, aumenta la cantidad de sodio y cloruro que es excretado en la orina. Y también con ello, como arrastran agua, se aumenta el volumen de orina de agua total. Luego, el último segmento que posee el túbulo renal es el túbulo colector. En esta microfotografía vemos un túbulo colector que está acá en el centro, ¿no? Que es un túbulo de mucho mayor diámetro que el túbulo distal. La razón obvia es porque recibe fluido de muchos túbulos distales al mismo tiempo, aproximadamente unos 10 a 12, y corre en paralelo con las asas delgadas y las asas gruesas de Henle, y también con una rama de capilares que permite la reabsorción del fluido que es transportado desde el lumen hacia el intersticio. Al contrario de los segmentos tubulares que vimos anteriormente, en los cuales cada segmento tubular estaba conformado por solamente un tipo de célula, el túbulo colector tiene la particularidad de que existen distintos tipos de células. Existen las células principales, que si miramos la figura o la fotografía que está a la izquierda, son estas células que se ven como hexagonales y que tienen una membrana apical que se ve bastante aplanada, ¿ya? Y que corresponden a aproximadamente un 90% de las células que componen el túbulo colector. Además, existe otro tipo de células, que la podemos ver aquí marcada con A, que son las células intercaladas, ¿ya? Y uno las puede identificar fácilmente porque se ven como que protruden hacia el lumen. Y si las observamos en detalle, además de ser como abultadas, poseen gran cantidad de vellosidades en la membrana apical para aumentar su superficie de transporte. Las células principales son las células que están encargadas de tres funciones principales, que son reabsorber sodio, secretar potasio y reabsorber agua. Mientras que las células intercaladas participan principalmente en la homeostasis ácido-base, secretando protones, y existe un subtipo de ellas que también pueden secretar bicarbonato, dependiendo de cómo esté la homeostasis ácido-base del individuo. En esta cápsula nos referiremos en particular a las células principales,
y veremos las intercaladas en el capítulo de ácido base. Entonces, la célula principal, como mencionamos, es el punto final de la regulación de reabsorción de sodio. Aun cuando solamente reabsorben 3% de la carga filtrada de sodio, este es un punto crítico de regulación, ya que si ustedes reducen en 1/3 la capacidad de reabsorber de este segmento, estarían doblando la cantidad excretada. Así que aquí es donde se hace el ajuste fino en la excreción renal de potasio, ¿no? Y dentro del túbulo colector son las células principales las que son responsables del manejo de sodio y potasio, ¿no? Y como vemos acá, es un segmento de flujo lento, ya que se ha reabsorbido más del 95% del agua, y muchos electrolitos han sido también reabsorbidos completamente. Y en este segmento, como se reabsorbe más agua que electrolitos, la osmolaridad del fluido tubular va aumentando progresivamente hasta que llega a la osmolaridad final que tiene nuestra orina, que en condiciones normales, dependiendo de la dieta y del estado de hidratación, puede variar desde 400 a 1200 miliosmoles por litro, ¿no? Y al igual que el túbulo colector, esto es un segmento altamente regulado, ya que aquí es donde se realiza el ajuste fino de la excreción urinaria de agua y solutos. Y las principales hormonas que lo regulan son la aldosterona y la ADH. Veremos en una próxima cápsula los mecanismos exactos por los cuales estas hormonas regulan la actividad de este segmento y también del túbulo distal. Entonces, veamos acá la reabsorción de cloruro de sodio en células principales del túbulo colector. Entonces, tenemos acá una célula principal y estas células expresan en sus membranas apicales un canal de sodio que se le denomina canal epitelial de sodio o ENaC por su abreviación, que es capaz de reabsorber sodio desde el fluido tubular. Y esto está dado por la gradiente electroquímica del sodio, que es favorable. Recuerden que el potencial de membrana de las células es negativo y la concentración intercelular de sodio es menor que la extracelular. Este sodio, una vez que ingresa a la célula, es transportado a través de la membrana vasolateral, intercambiándolo por potasio mediante la bomba de sodio, que está en la membrana vasolateral. Ahora, este potasio que ingresa a la célula, en intercambio por sodio, puede ir por dos vías distintas. Una que es reciclable en la membrana vasolateral, ¿ya? Entonces va a estar constantemente dando vueltas acá, permitiendo que siempre haya potasio para reabsorber sodio a través de la bomba, pero también puede ser secretado a través de la membrana apical. Y esto es importante porque cuando el sodio es reabsorbido, como es un catión, al ingresar a la célula va a producir una despolarización del potencial de membrana, con lo cual va a progresivamente desfavorecer su gradiente electroquímico. Por lo tanto, para mantener el potencial de membrana constante, por cada sodio que ingresa a la célula, otro catión debe ser secretado hacia el lumen. Y en este caso es potasio, que es secretado a través de canales de potasio. El más importante es ROMK. Existe otro canal también que es importante, que se llama el maxi canal de potasio. Sin embargo, su importancia en humanos todavía es un poquito cuestionable, pero ambos canales son importantes, ROMK y maxi canal de potasio. ¿Ya? Ahora, la actividad de ENaC, ¿ya?, al transportar un catión desde el lumen hacia el intracelular, va a generar también este lumen negativo, ¿ya? Y este lumen negativo, además de promover la secreción de potasio, va a promover el transporte de cloruro a través de las uniones de juntura por la vía paracelular desde el lumen hacia el medio vasolateral o el intersticio, con lo cual se logra reabsorber cloruro de sodio y secretar potasio al mismo tiempo en las células principales del túbulo colector, ¿no? Ahora, existen inhibidores del canal de sodio que pueden inhibir la reabsorción de este ion. Sin embargo, clínicamente se ocupa muy poco,
porque si ustedes inhiben el canal epitelial de sodio, también van a estar inhibiendo la actividad de los canales de potasio que secretan potasio hacia la orina. ¿Sí? Por lo tanto, inhibir el canal epitelial de sodio puede producir hipercalemia, que es muy peligroso porque altera el potencial de membrana de las células de todo el organismo. ¿Sí? Así que no son muy ocupados, excepto en algunas situaciones en particular. Y de esta manera se logra reabsorber entre un 2-3% de la carga filtrada de sodio, con lo cual solamente una cantidad inferior al 1% es excretada en condiciones normales. Obviamente este proceso es regulado y eso lo veremos en la próxima cápsula, donde veremos la regulación del manejo renal de sodio por distintos factores.